Conéctate a las noticias que son tendencia con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás venta de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales. Conéctate a las noticias que son tendencia. Sus protagonistas y soluciones con Alexander. Ya estamos de vuelta con más de su programa con Alexander, transmitiendo totalmente en vivo en alianza estratégica con ULA FM 97.9 junto a la www.z89fm.com. Cuentas personales @Alex González Digital, la cuenta del programa @con Alexander IG y las cuentas en nuestras redes sociales de la Casa Radial @Z89FM, tanto en Instagram, Twitter como Facebook. Ya nos encontramos en compañía del economista Eladio Muchacho Hunda, a quien mucho le decimos de cariño doctor Eladio, a propósito de que el 24 de agosto esta casa editorial publicó un trabajo interesante en base a su aniversario, Trujillo tiene con qué. Tenemos información de que estos trabajos pronto se estarán publicando de manera rutinaria, abordando distintos temas de desarrollo en la entidad trujillana, pero dejemos que sea el doctor Eladio Muchacho Hunda quien nos explique un poco sobre lo que se trató de esta edición aniversaria y lo que busca, que es lo más importante a criterio de su servidor, lo que busca esta edición aniversaria. Bueno, muchas gracias, Alexander, por la invitación y muchas gracias a esta red de medios que, escuchándote todos los medios que la integran, yo la definiría como una respuesta digna a un atropello, ¿no? Creo que es la manera como hay que reaccionar frente a determinadas situaciones, porque es lo que necesita el país, que no nos rindamos, que sigamos luchando y haciendo lo que sabemos hacer y haciéndolo lo mejor que podamos. Entrando en el tema que me planteaste de la edición esta de Trujillo tiene con qué, edición aniversario, 41 años. Y estos 41 años pues han sido para mí una experiencia muy interesante porque me ha permitido comprobar la capacidad de influencia que tiene un periódico, que tiene un medio de comunicación, de influencia social, ¿no? Y la razón de ser del Diario de los Andes es Trujillo. Nació para servirle a Trujillo. Y en ese sentido, este trabajo que estamos iniciando con esta edición aniversario, pues lo que busca es tener un mejor Trujillo, lograr el despliegue del Trujillo posible, ¿no? Lo llamamos Trujillo tiene con qué, y realmente cuando uno ve el esfuerzo que ustedes están haciendo, cómo están luchando por la comunicación social, por el entretenimiento, pues es una expresión de la capacidad que tenemos los trujillanos de hacer cosas y de hacer cosas bien hechas. Yo creo que no hay ninguna duda que Trujillo tiene con qué, ¿no? Y en esta edición, que fue la primera de una serie de ediciones, como bien lo dijiste ahora, hemos mostrado potencialidades grandes en distintos campos. Lo seguiremos haciendo posiblemente una vez al mes. Estamos en las conversaciones que hemos tenido pensando que pudieran ser ediciones de 8 páginas en las cuales estaríamos presentando potencialidades del Estado Trujillo. Pero en esta edición hay algo interesante y es que el Morocho González, él se pregunta, o sea, ¿y tiene con qué? Pero el cómo. Y en una nota que nos mandó Raiza Uribarri, que se publicó en una edición del diario, creo que fue el martes siguiente al aniversario, ella pregunta por el cuándo. Eso a mí me ha puesto a pensar que quizás en este ciclo de un año, de agosto del 2019 a agosto del 2020,
debiéramos abordar no solo el con qué, sino también el cómo y el cuándo. Porque el objetivo es generar una narrativa que movilice a Trujillo, que permita que se desencadene el despliegue del Trujillo posible. Han habido muchos esfuerzos, muchos proyectos. Los partidos políticos tienen sus planes para el Estado Trujillo. Los gobernadores que hemos tenido en la época democrática y también en esta época del chavismo, creo que han tenido sus planes y sus proyectos, pero Trujillo no termina de despegar. Entonces es un tema que hay que estudiar en profundidad, y creo que a través de esta iniciativa podemos ir juntando capacidades para darle respuesta al cómo y al cuándo. Revisando el material editorial que tiene la edición aniversaria, encontramos una gran faceta de potencialidades que tiene Trujillo en distintas áreas: turística, agrícola, industrial, cultural, etcétera. Pero ¿cuál es la que determina el desarrollo de Trujillo y a la cual, a su criterio, deberíamos nosotros abordar de manera más enfática? Yo he llegado a la conclusión que los grandes problemas de Trujillo están en otra dimensión, porque Trujillo tiene suelos de primera calidad para producir lo que se quiera en zonas altas, en zonas medias, en zonas bajas. Hay recursos minerales, hay oportunidades turísticas, como es el tema de Isnotú, José Gregorio Hernández, la Virgen de la Paz. O sea que recursos hay un capital humano importante. En los últimos años, el esfuerzo que han hecho la ULA, la UVM, el YUTEM, una cantidad, la Simón Rodríguez, la Bolivariana, o sea, una cantidad de instituciones de educación superior que han formado al trujillano. O sea que talento tenemos, recurso humano tenemos. Yo he venido pensando mucho, yo ya voy a cumplir 75 años, le he dedicado prácticamente desde el año 70, he estado metido de lleno acá en cantidad de cosas en Trujillo, y he llegado a la conclusión que los problemas de Trujillo no son problemas derivados de escasez de recursos, sino derivados de el capital relacional, el capital ambiental y el capital direccional. Y estoy tomando, cuando hablo de estos tipos de capital, el modelo de la sociotecnología, que es una disciplina creada en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, que gira en torno al capital social, entendiendo como capital social la capacidad que tienen los trujillanos para generar valor económico, valor político, valor social, valor cultural, valores de distinto tipo. Y ellos lo organizan en base a 4 elementos. El capital humano, que yo creo que Trujillo en ese sentido tiene suficiente capital humano como para emprender la gran aventura de su desarrollo. Pero cuando entramos en el capital relacional, que es la manera como nos conectamos los trujillanos, ahí empieza a observarse cortocircuitos, empieza a observarse relaciones tóxicas. Yo lo observo mucho y algunos me criticaron por unas notas que publiqué en relación con los políticos trujillanos. Uno observa cómo viven en un eterno desencuentro, ¿no? Y yo creo que si algo necesita Trujillo es que nos pongamos de acuerdo. Y no solo sucede en el caso de la política, lo vemos también. La Universidad Valle del Monboy últimamente ha pasado por un ciclo muy duro, muy difícil, muy lamentable y yo diría triste, ¿no? Donde ese capital relacional, lejos de generar valor, destruye valor. Creo que eso nos pasa en Trujillo y es un tema que hay que estudiarlo para poder abordarlo y buscarle una solución. Luego hay que definir un capital direccional hacia dónde queremos que marche Trujillo
y un capital ambiental que tiene que ver con el clima en el cual se deben desenvolver esas relaciones y todos esos procesos para que ese ambiente genere valor y no destruya valor como a veces suele ser, ¿no? Interesantes comentarios que hace Eladio Muchacho Hunda, economista, presidente editor del Diario de los Andes. Tenemos que hacer la primera pausa de este segmento de conversación que tenemos el día de hoy, que por cierto, hace algunos años tenía también una página dedicada a temas para pensar y conversar en la página del Diario de los Andes. Ojalá podamos retomar. Vamos a la primera pausa en su programa con Alexander a través de ULA FM 97.9 en alianza comunicacional con la www.z89fm.com. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de la Casa Radial @Z89FM, tanto en Instagram, Twitter como Facebook, y las cuentas personales @Alex González Digital y la del programa @con Alexander IG. No se aparten que ya volvemos con más. Con Alexander. Conéctate a las noticias que son tendencia. Con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás venta de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales. Con Alexander. Estamos de vuelta con más de su programa con Alexander a través de ULA FM 97.9 en alianza estratégica con la www.z89fm.com. Así nos encuentran en las redes sociales @Z89fm, Twitter, Facebook e Instagram, y las cuentas del programa @con Alexander IG, @Alex González Digital. También se encuentra con nosotros disponible toda la plataforma digital para que usted busque estas entrevistas, no solamente los días lunes, miércoles y viernes, sino cualquier día de la semana, porque allí estaremos publicando todos estos materiales. Seguimos conversando con el economista Eladio Muchacho Hunda, presidente editor del Diario de los Andes, hablando sobre lo que será las publicaciones posteriores al aniversario del periódico, en la cual se abordaron unos temas interesantes sobre las potencialidades que tiene Trujillo para su desarrollo. El doctor en sus comentarios hablaba sobre el nivel de influencia que tienen los periódicos, y quisiéramos como conversar un poco aquellos temas puntuales en los cuales el Diario de los Andes ha sido una pieza fundamental para lograr o alcanzar algunos logros, algunas metas, algunos éxitos significativos para la región no solamente trujillana, sino también en los Andes venezolanos. Bueno, nosotros desde que nacimos, el tema comunitario ha sido un tema fundamental, ¿no? Creo que en la época en que nacimos, el Diario de Caracas con Lucy Gómez inició prácticamente lo que luego se conoció como periodismo comunitario, que creo que actualmente lo llaman periodismo ciudadano. Nosotros le dimos una gran importancia al tema y creo que contribuimos de una manera muy, vamos a llamarla muy clara y muy efectiva, a fortalecer el movimiento comunitario en el estado Trujillo. Yo recuerdo, estaba Raiza Uribarri al frente del área de comunidad en el diario, y Raiza arrancó un proyecto llamado Construyamos Juntos, que fue prácticamente un periódico que se encartaba, creo que cada 15 días en el Diario de los Andes, y era elaborado por las comunidades. Esa iniciativa fue premiada, recuerdo, por Cuba, por la participación que generaba en las comunidades de Trujillo, ¿no? Luego, en el área deportiva, el diario ha jugado un papel importante, no solo difundiendo actividad deportiva, sino trabajando para el logro de eventos deportivos, fortalecimiento de equipos. Y nuestra gran lucha ha sido siempre en el área de gobierno, de políticas públicas, de enfrentar con mucha decisión la corrupción en Trujillo. Siempre nosotros nos ha tocado estar frente a los gobiernos,
y creo que es el destino de cualquier periódico serio, honesto, es denunciar lo que está mal hecho. Y recuerdo en los gobiernos de Eleazar González casos que Teresita Jiménez abordó con mucha valentía, casos cuando Luis Ernesto, casos cuando el Hilmer Viloria ya en este ciclo de Chávez, y casos como yo recuerdo cuando enfrentamos el gobierno de Bocaveza, ese exabrupto de llamar canalla a don Mario Briceño Elagorri, y toda esa campaña que se hizo en contra de una de las figuras más notables que ha dado Trujillo, ¿no? Yo recuerdo que abrimos el periódico con una frase que parece que no nos la perdonaron nunca: está usted loco, gobernador, cuando nos enteramos de ese disparate que se estaba cometiendo con la memoria de don Mario, ¿no? Y eso indudablemente que es posible por la influencia que tiene el medio, y eso de inmediato genera información. La información se distribuye, perturba y va generando conversaciones, relaciones, contactos, y se van creando y abriendo nuevos mundos, nuevas realidades. Esa yo creo es la gran importancia que tiene un periódico, que tiene un medio, y que tiene que saber administrar muy bien, ¿no? Porque esa influencia está en función de un buen periodismo, porque si no es así, se puede hacer mucho daño también. Y esa influencia social es la que genera la influencia comercial, que es donde está el negocio, porque la influencia social nunca se negocia ya en base a la influencia comercial, que es generada por la influencia social. Doctor, hace algunos días estaba revisando las redes sociales del periódico, y para los que no me conocen, también formo parte de la familia del Diario de los Andes, y leí un comentario de un usuario en la red social Instagram que primero me generó molestia, luego incomodidad, y luego me puso a pensar algunas cosas en una portada donde hablaba de que la situación económica no le permite ni siquiera sobrevivir a los venezolanos. Uno de los usuarios que hace vida activa en esta red social comentó algo así parecido, como que Diario de los Andes en su momento también apoyó a un sistema político que en aquel entonces representaba Hugo Chávez. Y usted acaba de decir que los periódicos, los medios de comunicación, siempre les ha tocado estar en contra de cualquier gobierno que esté instaurado. ¿Sería por esto que este usuario veía o ve que este medio de comunicación apoyó en su momento a una figura que parecía o se vendía diferente a lo que ya estábamos viviendo en Venezuela? No, y no es cierto, porque el diario nunca ha asumido posiciones de ese tipo, de apoyar a un candidato, de apoyar a un gobierno. Siempre nos hemos mantenido en un papel más bien neutral, tratando de ser un medio equilibrado, porque al fin y al cabo todas las candidaturas y todas las opciones que se presentan pues tienen igual derecho a participar. Yo recuerdo que en la primera campaña electoral, creo que fue la del año 78, nosotros nacimos ese año, en agosto del 78, y en enero, después que había concluido la campaña electoral, yo recibí la visita del Partido Comunista, los directivos del Partido Comunista acá en el estado de Trujillo, que cuando me la anunciaron, pues a mí me extrañó que vendrán a hablar conmigo la gente del Partido Comunista. Y fueron a darme las gracias porque por primera vez al Partido Comunista se le había dado espacio en un periódico en Trujillo para que ellos presentaran sus propuestas y sus opciones. Y esa es la manera de ser del Diario de los Andes. Yo recuerdo que el primer gobernador chavista en el estado de Trujillo pues fue Hilmer Viloria, y yo tuve grandes enfrentamientos con Hilmer Viloria, empezando por aquel disparate del mercado mayorista que lo criticamos de frente, y lamentablemente tuvimos razón. Digo lamentablemente porque ahí Trujillo perdió tiempo, perdió recursos, perdió dinero, pero lo pueden ir a ver en lo que quedó convertido ese mercado mayorista.
Y con Hilmer me enfrenté por el tema de las concesiones. Las concesiones de las carreteras de Trujillo habían permitido una transformación de la vialidad de Trujillo. Y él fue de los primeros gobernadores que las eliminó. Y empezó el deterioro que, bueno, ustedes saben cómo están las carreteras de Trujillo. Yo recuerdo que Hilmer hasta nos dio instrucciones para que nos negaran los boletines de la gobernación y lógicamente toda la pauta publicitaria nos la negaron, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que es la vida de un periódico. Luego vino Hugo Cabeza y luego pues el general que está actualmente, con quien yo creo que hemos tenido una mejor relación, creo que ha sido una relación como más tranquila y en general pues la historia de un periódico pues siempre es la de enfrentar el poder cuando el poder es utilizado de una manera que no es para el servicio, sino más bien para el uso de otra manera, ¿no? Así es, tenemos que hacer otra pausa acá en su programa con Alexander. A propósito de estos temas, doctor, les comento que también el calificativo que utiliza el gobernador para referirse a los medios de comunicaciones tradicionales del Estado de Trujillo, como es El Tiempo y Los Andes, es el peyorativo Diablo el Tiempo y Diablo de los Andes. Entonces, esto habla muy mal también de su carácter democrático, a pesar de ser bastante, yo sí me atrevo a calificarlo bastante gris en los medios de comunicación. Rangel Silva es muy alejado de dar declaraciones a los medios de comunicación sobre temas fundamentales. Vamos a hacer otra pausa, al regreso estaremos abordando otros temas a propósito de que tenemos con nosotros a una persona que representa uno de los medios de comunicación más influyentes, no solamente del Estado de Trujillo, sino de la región andina. Hablamos con el doctor, con el economista Eladio Muchacho Hunda, a quien nosotros llamamos doctor Eladio. No se aparten de nuestro dial ULA FM 97.9 en alianza estratégica con Z89 FM. Ya venimos con más. Con Alexander. Conéctate a las noticias que son tendencia. Con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás ventas de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales. Con Alexander. Estamos con más de su programa con Alexander totalmente en vivo a través de ULA FM 97.9 en alianza estratégica comunicacional con la www.z89fm.com, donde nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Hemos tenido sintonía incluso desde Perú. Allá nuestra querida colega Benimar siempre anda conectada con nosotros, muy pendientes de lo que acontece acá en nuestra entidad. Seguimos conversando con el economista Eladio Muchacho Hunda, presidente editor del Diario de los Andes. Son 41 años de historia que tiene este medio de comunicación, y a pesar de haber transitado periodos en el cual el papel ha sido significativo para seguir estando presente en las calles de manera impresa, Diario de los Andes se mantiene enfrentando esta tormenta económica, intentando llevar la mayor número de trujillanos la información, la orientación informativa necesaria para atravesar esta coyuntura país. Son muchos los procesos políticos que ha visto pasar el Diario de los Andes y que ha escrito historia sobre sus páginas. Doctor, ¿cuáles son los aprendizajes de estos 41 años de historia en Venezuela, en la Venezuela política fundamentalmente, donde los medios de comunicación tienen una importante incidencia? Bueno, has tocado un tema y una palabra que a mí me preocupa mucho, que es aprendizaje. Y ese es uno de los, digamos, de los grandes temas. ¿Han aprendido nuestros políticos de esta experiencia que hemos vivido en estos últimos 20 años? Y a veces uno siente que no han aprendido, que se siguen repitiendo una cantidad de procesos y de vicios que fueron los que dieron origen a que se generara la popularidad de Hugo Chávez y que le permitiera a Hugo Chávez llegar a la presidencia, porque la gente se sentía frustrada
por la forma como los partidos políticos estaban manejando el país. Y en todo ese tiempo, pues, hubo los medios de comunicación, no solo el Diario de los Andes, sino la presencia de los medios de comunicación fue fundamental para hacer ver las verrugas que se observaban en la democracia venezolana, ¿no? Lamentablemente, los partidos no reaccionaron a tiempo y estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y la preocupación es esa: aprendieron. Y cuando uno observa lo que está pasando, yo por ejemplo he tenido mucha fe y esperanza en que un joven como Juan Guaidó pueda representar una manera nueva de hacer política en Venezuela. Pero les confieso que el caso de Cúcuta a mí me ha preocupado mucho, porque ahí no ha habido la transparencia que Venezuela merece y requiere, ¿no? Es más, yo creo que ya han pasado como 4 o 5 meses de ese incidente y no sabemos. Se dice que Transparencia Internacional iba a investigar, que la Contraloría de Colombia, pero lo cierto es que al país no se le ha hablado claro de ese tema, ¿no? Tengo entendido que hay hechos muy extraños y feos en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Creo que Las Verdades de Miguel hizo una denuncia muy grave y hasta este momento Venezuela no ha visto una reacción como uno espera de un joven que está llamado a generar la nueva política venezolana, ¿no? Entonces, hemos aprendido, es la pregunta que yo me hago, y cuando uno ve la manera como se maneja la política en Trujillo, las rivalidades, creo que el diario está estudiando ahorita el tema ese de Copey, porque ahora hay un Copey bueno, un Copey malo, hay un Copey que recibió la bendición del Tribunal Supremo de Justicia, y yo digo, bueno, si el Tribunal Supremo de Justicia es prácticamente un apéndice del Ejecutivo Nacional, las decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia toma como que generan mucho que pensar, ¿no? Entonces, todo eso uno dice, bueno, y la unidad y la necesidad que tiene Venezuela de que todos nos pongamos de acuerdo. Entonces uno ve unos por un lado, otros por otro, y eso es lo que angustia, ¿no? Porque pareciera que habiendo pasado por lo que estamos pasando, los políticos no han aprendido, que fue la gran oportunidad. Yo recuerdo que yo en una intervención que hice en un evento de Benanchán, yo hablé de los coscorrones de Dios y dije que esto que estamos viviendo nosotros es un coscorrón de Dios por la manera como nos comportamos los políticos, y no solo los políticos, sino en general el pueblo venezolano, ¿no? Y que los coscorrones de Dios, la intensidad y duración de los coscorrones de Dios están en función de nuestra capacidad de aprender. Y este coscorrón cada vez es más intenso, y este coscorrón vemos que ya va para 20 años. Entonces yo me pregunto, ¿será que definitivamente los venezolanos no hemos aprendido? Esas declaraciones o esos comentarios que nos hace me enciende las alarmas, porque estaremos, en su opinión, ante la presencia de figuras políticas similares o iguales a las que hoy ya ostentan el poder político en Venezuela. ¿Podemos estar ante ese escenario? Esa es una de las angustias que yo creo que muchos venezolanos vivimos, ¿no? Se ve una juventud distinta, se ven muchachas y muchachos extraordinarios, pero también se ve que hay un factor ahí, una especie de cáncer que como que termina copándolo todo y no permite que lo nuevo florezca.
Y es la gran responsabilidad que tiene este joven Juan Guaidó, ¿no? de sacudirse eso negativo y asumir, yo diría, usando una palabra popular, por todo el cañón, ¿no? Lo que hay que hacer en este país, porque nosotros no podemos seguir entre componendas y negociaciones sucias, negociaciones que no permiten que podamos volver a confiar plenamente en la clase política como Venezuela necesita para poder salir de esto, ¿no? Doctor, usted ha visto a través de los medios de comunicación distintos procesos políticos, no solamente aquí en Venezuela, sino fuera de nuestro país, donde también ha habido sistemas totalitarios parecidos al que se califica como hay acá en Venezuela. A su criterio, ¿cuál cree usted que pudiera ser una de las salidas más óptimas que beneficie a los venezolanos y pudiera aligerar esta crisis que está agobiando a tantas y tantas personas? Bueno, yo creo que aquí, y he estado siguiendo a Víctor Álvarez. Víctor es un economista valerano que ha hecho un gran trabajo a nivel del tema económico y del tema político, y creo que hay que, dadas las circunstancias que vivimos, hay que sentarse a negociar para poder garantizar gobernabilidad. Porque ese es el tema, ¿no? El gobierno que venga le va a tocar una Venezuela en una situación realmente lamentable, ¿no? Es una Venezuela en cuidados intensivos, una Venezuela que requiere amputaciones, transfusiones, trasplantes, porque así a esto nos la han llevado, ¿no? Y eso va a requerir sacrificios importantes. Entonces, para garantizar gobernabilidad tiene que haber un gran acuerdo, y en ese acuerdo yo creo que necesariamente tiene que estar el chavismo, porque el chavismo es una realidad, no podemos negarla, ¿no? Y yo siempre digo que el bien y el mal se reparten en todas partes, ¿no? Y en el chavismo hay mucha gente mala, pero también debe haber gente buena, como la hay en Acción Democrática, como la hay en COPEI, como la hay en todas las instituciones sociales, ¿no? Pero creo que la salida en función de la gobernabilidad que requiere Venezuela para poder enrumbarse necesita de una gran concertación, y eso debe ser producto de una gran negociación. Hacemos nuestro último corte en este segmento conversando, nos entendemos todos. Estamos conversando con el economista Eladio Muchacho Hunda, presidente, editor del Diario de los Andes. Recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, @Z89FM en Twitter y Facebook. Y estamos en Instagram también con las cuentas del programa con Alexander IG y Alex González Digital. No se aparten que ya volvemos con más. Con Alexander. Conéctate a las noticias que son tendencia con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás venta de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales. Con Alexander. Ya estamos de vuelta con la parte final de esta conversación que estamos sosteniendo con el economista Eladio Muchacho Hunda, presidente y editor del Diario de los Andes. Para finalizar esta conversación, ya de 4 segmentos, abordábamos el tema comunicacional, el tema incluso hasta político. Iniciamos con la publicación de la edición aniversaria número 41 del Diario de los Andes. Doctor, me gustaría que nos dijera cómo hacen esas personas que también tienen esas ideas oportunas para aportarles al Trujillo, el Trujillo que tiene con qué, pero le falta definir el cómo, el cuándo, incluso otras personas hasta el por qué. Tendría que definírseles un poco más claro el panorama para poder entrar en este necesario giro hacia el desarrollo regional. Las personas que quieran aportar sus ideas, sus conocimientos, sus proyectos, sus propuestas, ¿cuáles serán los canales regulares para administrar este tipo de información?
Bueno, ahora tenemos esa maravilla tecnológica que es Internet, que son las redes sociales, y Trujillo tiene con qué, pues va a estar muy presente en esa dimensión digital, ¿no? Y a través de las redes sociales y a través de Internet, de la página web, pues la gente podrá participar, y uno de las ideas que estamos manejando es ver la manera como podemos promover esa participación para que la gente haga sus aportes y opine, porque el desarrollo de Trujillo pues es una responsabilidad de todos los trujillanos. Ya nosotros pues a nivel de redes sociales, en Twitter creo que ya estamos sobre los 100.000 seguidores, en Instagram creo que ya próximamente, finales de este mes, principios del otro, debemos estar sobre los 100.000 seguidores, y Facebook creo que anda por los 45, algo así. Entonces eso pues es otra responsabilidad que tenemos, porque eso también genera influencia, ¿no? Y hay que cuidar pues los contenidos, pero son herramientas útiles para proyectos como este, ¿no? Estamos estudiando, a la vez de este trabajo de Trujillo tiene con qué, un proyecto que se vincula mucho con el tema comunitario, construyendo comunidad, construyamos juntos, para que la gente participe de una manera muy activa con sus ideas, con sus proyectos, con sus reclamos, sus denuncias, y que a la vez sea un canal bidireccional para nosotros poder también suministrar información como temas para pensar y conversar, que lo mencionaste ahora, breves conceptos, definiendo, por ejemplo, el tema del capital social, qué es el capital social, los componentes del capital social, y de esa manera pues ir contribuyendo, ¿no?, a una mayor conciencia, porque al fin y al cabo el tema pasa por ahí. Yo digo que capital social es expansión de conciencia, ¿no? Y mi visión, como trujillano, creo que una visión interesante para Trujillo sería plantearnos de que el Estado Trujillo sea el mayor generador de capital social de Venezuela, ¿no? Lo cual implica progreso, bienestar, desarrollo, porque todo lo que lo compone, capital humano, capital relacional, capital ambiental y capital direccional, pues nos permitirían enrumbarnos en esa vía. Porque al final la idea es que estos proyectos tengan la capacidad para generar una narrativa que movilice a Trujillo, que mueve a Trujillo, que entusiasme a Trujillo. En eso pues estamos trabajando, y con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, pues creo que podremos hacer un aporte significativo. Doctor, se habla mucho en estos últimos tiempos del periodismo de soluciones, periodismo que nació originalmente denunciando, mostrando a la luz pública eventos significativos donde estaba inmerso algún hecho irregular y que era tan llamativo. Ahora también se vincula con el periodismo de soluciones, que aparte de la crítica, aparte de la denuncia, aporta algunas posibles soluciones, bien sea abordando fuentes especializadas. En este caso, Diario Los Andes está enrumbándose hacia esta orientación, y no es algo nuevo, lo hemos visto anteriormente, pero ahora lo hace de manera más enfática con el desarrollo del Estado Trujillo. Sí, y eso dentro de este ciclo de Trujillo tiene con qué, lo conversábamos al principio, que posiblemente, además del con qué, tendremos que ir al cómo. Y en el cómo yo creo que el tema de las soluciones va a ser algo fundamental, ¿no? De qué manera podemos ir resolviendo este problema, este otro problema. Y creo que todo lo que se está haciendo en este momento, el esfuerzo ese, que es un esfuerzo significativo de lo que se ha llamado el Plan País. Tuvimos la experiencia del encuentro con el Colegio de Ingenieros, un grupo de ingenieros muy calificados que están haciendo sus aportes, y entiendo que así como el Colegio de Ingenieros, el Colegio Médico, la ULA, la VM, cantidad de instituciones que están aportando, y creo que todo eso son insumos para lograr la transformación de Trujillo, que tiene en el elemento cultural un factor fundamental. Yo creo que el gran proyecto de Venezuela
debe ser ese, la transformación cultural del venezolano, que el doctor Manuel Barroso lo viene preparando y debería ser el próximo presidente, crear, como creó Luis Herrera, el Ministerio de la Inteligencia, crear el Ministerio de la Transformación Cultural, porque si algo necesitamos los venezolanos es expandir nuestra conciencia, y esta transformación cultural apunta a eso. Diario Los Andes, con 41 años de historia, una vez le escuché decir a una persona en un transporte público, el periódico que se niega a morir de manera impresa. Esa lucha férrea de todos los días, ¿cómo es en Los Andes para mantenerse en los kioscos de nuestra ciudad, de nuestro estado, para su gran cantidad de lectores a los cuales ustedes llaman aliados en las comunidades? Sí, bueno, es una verdadera lucha. Ustedes saben que lo he dicho ya en varias notas que he escrito, todos los insumos de un periódico pues están dolarizados. Dolarizar el precio del periódico pues no es fácil, no es sencillo, porque es un producto pues que no se presta a eso. Sin embargo, últimamente hemos establecido una relación de $0.20 para tratar de poder compensar los aumentos del precio de papel, planchas, químicos, tinta, y es una lucha pues de todos los días. En eso pues hay que ser terco y hay que confiar en Dios. Yo pienso que lo que estamos tratando de hacer es algo que se hace con la mejor intención, con la mejor buena fe, y siempre he creído que el verdadero estado de gracia es ese, ¿no? Actuar de buena fe. Yo creo que quien actúa de buena fe y con buena intención, Dios lo apoya, lo protege y lo ayuda a salir adelante. No es fácil quedarse tanto tiempo influenciando a una sociedad que le reconoce al Diario Los Andes su capacidad de llevar la información oportuna, la información creíble y con la credibilidad que tiene este medio de comunicación. Doctor Eladio, dejo para finalizar esta conversación aperturar los micrófonos de ULA FM 97.9 y también la plataforma que nos presta, la www.z89fm.com, para el comentario que usted bien quisiera hacerles llegar no solamente a los trujillanos, sino a nuestra audiencia nacional e internacional, porque tenemos venezolanos que están fuera de nuestra nación escuchando este programa, muy pendientes de lo que acontece acá en nuestra entidad. Bueno, es que sigamos teniendo mucha fe en Trujillo, que Trujillo tiene con qué, que Trujillo tiene una base histórica que muy rica, muy poderosa, sobre la cual nosotros construir el nuevo Trujillo, y toda esa gente que se nos ha ido, de las cuales del diario pues tenemos ya embajadores en muchos países, pues Dios quiera y la Virgen que pronto pues nos podamos volver a reunir para seguir trabajando. Y aprovecho porque trato de hacerlo siempre, que es reconocer la labor en el mundo del periodismo que ha hecho la Escuela de Comunicación Social de la ULA del Núcleo Universitario Rafael Rangel. Yo creo que, Alexander es producto de esa escuela, y como Alexander, muchas muchachas y muchachos, aún en medio de la crisis, hemos últimamente trabajado con varias muchachas pasantes y muchachos pasantes, y nos ha llamado la atención la calidad de su trabajo, la responsabilidad de su trabajo, que habla muy bien de la escuela, ¿no? Entonces yo saludo, felicito a ese equipo que Teresita, Raiza, Paula han formado, y que ha permitido que el periodismo trujillano florezca de la manera como ha florecido, porque si algo tenemos con que los trujillanos es la seguridad de que hay un relevo periodístico de excelente calidad. Gracias por esas palabras. Nosotros también comprometidos con el derecho a mantener informado a la colectividad trujillana, y también con el deber que tenemos de profesionales, a pesar de que esto lo asumo de manera muy personal, de un cierre arbitrario como lo fue de Z89.1 FM hace algunas semanas atrás. Nosotros seguimos acá empeñados, tercos, en mantener informada la colectividad trujillana, en este caso con una alianza estratégica que hacemos con la ULA FM 97.9 y también con nuestra radio en esta oportunidad, ya
ya en una plataforma digital como lo es la www.z89fm.com. Así finalizamos nuestro segmento Conversando Nos Entendemos Todos con el economista Eladio Muchacho Hunda, presidente y editor del Diario de los Andes. Hacemos nuestra última pausa del día. Al regreso estaremos comentando algunos aportes comunitarios que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, a través de Z89FM. Así nos encuentran a través de Instagram, Twitter y Facebook, y también en las cuentas del programa con Alexander IG y Alex González Digital. No se aparten, que ya volvemos con más. Conéctate a las noticias que son tendencia con Alexander. Somos Mr. Gift, líder en tecnología en la era digital. Todo lo que necesitas lo consigues en El Mercadito. Todo lo que quiero lo consigo en El Mercadito. Smartphone Store es el lugar donde encontrarás ventas de celulares básicos e inteligentes, el más profesional servicio técnico y los accesorios más actuales.